Muy buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a llevar una parte muy importante que es dentro de los fundamentos de la geométrica, que es la base de datos y los sistemas de información geográfica. Soy el capitán diplomado en Ingeniería Militar, Gary Jaime Céspedes Hernández. Primero empezaremos con qué es el diseño de la base de datos. El diseño de la base de datos es la implementación de un modelo de datos. Para esto tenemos que tomar en cuenta que para emplear ese diseño se debe, primero, ¿cuál es la finalidad? Evitar la información duplicada o, que es lo mismo, los datos redundantes, porque amalgatan espacio y aumentan la probabilidad de que se produzcan errores e incoherencias. El segundo principio para este diseño es que la información sea correcta y completa. Si la base de datos contiene información incorrecta, los informes que recogen la información contendrán también información incorrecta y por lo tanto las decisiones que se tomen a partir de estos informes estarán mal fundamentadas. Entonces, para hacer primero el diseño de una base de datos, esos principios son muy importantes. Tenemos que saber que para poder crear esta base de datos no debemos contar con información duplicada, no debemos manejar los mismos datos redundantes en información que tengamos, ya sea en diferentes formatos, tablas, Excel, tablas de exportación de algún formato CAD, que mantengan, que hablen de que tengan un mismo dato, pero diferente información. Porque al final de cuentas, cuando el software quiera reconocer o leer la información, eso va a producir errores en la reproducción de la información para cuando nosotros queramos realizar un análisis. Después, también hay que tomar en cuenta que si nosotros tenemos información incorrecta que estamos admitiendo o que estamos incluyendo en la base de datos, más adelante nos va a dar información incorrecta. Por eso, al crear una base de datos, sabemos que debemos saber de qué y sobre qué crear esa base de datos. No es llenar por llenar la información y cargarla para que en un momento ni siquiera, uno, la utilicemos y dos, ni siquiera tenga relación con el trabajo que estamos realizando. Entonces, para hacer un buen diseño de datos, tenemos que tomar en cuenta que este va a dividir la información en tablas basadas para reducir los datos redundantes. La información debe reunirse de acuerdo a las tablas cuando se precise y también debe ayudar a garantizar la exactitud e integridad de la información. También satisface las necesidades de procesamiento de los datos y de generación de informes. ¿Cuáles son las fases del diseño de los modelos? Primero, buscamos un análisis de requerimiento. ¿Qué es lo que queremos? ¿De dónde vamos a sacar esta información? ¿Sobre qué vamos a trabajar? Si tenemos información ya en la parte externa, esa podemos trabajarla. Y si no, ¿sobre qué vamos a necesitar recopilar? Y nosotros posiblemente luego armar lo que vienen a ser los diferentes diseños, que son el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Hablando ya de los diseños, vamos a pasar al diseño conceptual. Pero primero, en el diseño de la base de datos, para crear y diseñar esta base, primero tenemos que hacer un análisis de requerimientos, como decía, ¿no? Determinar su finalidad para saber para qué. El diseño conceptual. Aquí hablamos del nivel general y abstracto de la entidad de relación, más de la parte, decimos, de lo grande, de lo macro. Y luego nos vamos al modelo lógico, que es dentro de lo macro, bien sea lo micro o lo específico. Queremos determinar las relaciones, las tablas, los campos, todo eso que va a contener la parte fundamental de lo que es la base de datos. Y luego hay que hacer un modelo físico, ¿no? Que esto lo vamos a llevar al sistema de base de datos y esto lo va a hacer, va a crear un almacenamiento y posterior va a crear un acceso. Agregamos los datos que hemos creado en las tablas y luego vamos a hacer una prueba de la integridad de la base de datos. El modelo conceptual, como decía, es el más alto nivel de identifica las relaciones del más alto nivel entre las diferentes entidades. Hablamos a nivel más general, más macro, porque aquí incluye las entidades importantes y las relaciones entre ellas. No especifica ningún atributo, no especifica ninguna clave principal, como podemos ver en esta figura. O sea, estamos hablando tipo macro. El tiempo, producto, las ventas y lo que va
en este caso, a las ventas de las tiendas, en este caso. El modelo de los datos lógicos. Aquí ya se describe con mayor detalle y posible independientemente de cómo implementarán físicamente las bases de datos. Aquí podemos incluir todas las entidades y relaciones entre ellos, los atributos para cada entidad. Podemos crear una clave principal para cada entidad específica y se especifican las claves externas para que puedan identificar las relaciones entre entidades. Para crear este modelo de datos lógicos debemos observar lo siguiente. Debemos especificar claves primarias para todas las entidades, encontrar las relaciones entre las entidades, encontrar todos los atributos para cada entidad y también resolver las relaciones de muchos a muchos. Ya en el modelo de datos físicos, es la construcción en base a los datos físicos y muestra todas las estructuras de la tabla, incluidos el nombre de la columna, el tipo de datos y las instrucciones de la columna, la clave principal, la clave externa y las relaciones entre tablas. Las características de un modelo físico incluyen especificaciones de las tablas y columnas, las claves externas y la desnormalización que puede ocurrir según los requisitos del usuario. Estos modelos de datos lógicos, aquí podemos hablar que se pueden convertir las entidades en tablas, convertir las relaciones en claves externas y convertir atributos en columnas. Aquí podemos modificar el modelo de datos físicos en función de las descripciones y requisitos físicos. ¿Cuáles son las ventajas de estos modelos de datos? El objetivo principal es asegurarse de que los objetos de datos ofrecidos por el equipo se representen con precisión. El modelo de datos debe ser lo suficientemente detallado para ser utilizado y construir la base de datos física. La información en el modelo de datos se puede utilizar para definir la relación entre tablas, claves primarias y externas y procedimientos almacenados. El modelo de datos ayuda a la empresa a comunicarse dentro y entre las organizaciones. Ayuda a reconocer las fuentes de datos correctas para probar el modelo. Las desventajas. Para diseñar el modelo de datos se deben conocer las características físicas de los datos almacenados. Incluso los cambios más pequeños en la estructura requieren modificaciones en toda la aplicación. Y no hay un lenguaje de manipulación de modelos establecidos en la base de datos que queremos manejar. En resumen, ¿qué queremos? Con esto queremos crear en el nivel externo vamos a mostrar lo que es el producto final que está manejando en la información, lo que se quiere mostrar al público, pero dentro de esto sabemos que el esquema conceptual maneja la parte macro y general de todo lo que queremos nosotros adecuar y queremos concentrar en esta base de datos conceptual. Y en el nivel, interno, en el esquema interno, ya hablamos del modelo lógico y el modelo físico, que estos van a almacenar la base de datos y van a ser alimentadas posteriormente para que al tener un producto final nosotros podamos mostrar a la población externa o nuestros usuarios la información que hemos creado con diferentes herramientas o mediante alguna forma de consulta y ellos pueden interpretar esa información y pueden tener así también la información coherente para hacer cualquier análisis dentro de lo que respecta a su campo de trabajo. Bueno, eso es lo más importante, lo que debemos saber a lo que son la base de datos, las bases de datos y de los sistemas de información geográfica. Es la bibliografía que hemos utilizado para poder trabajar, poder extractar la información y si tiene alguna duda, bueno, estamos prestos para resolver. Muchas gracias.